La empezábamos muy tranquila y poco a poco iba subiendo de intensidad hasta llegar al solo de guitarra que Stephen, si tenía una buena noche, clavaba. Tras esa canción, la gente ya se había despertado. Cerca del final del primer pase vi pasar al primer oficial. Agaché tanto la cabeza que mi nariz casi rozaba las teclas. Por suerte no me vio. Un par de canciones antes de lo estipulado les pedí que paráramos de tocar aludiendo a nuestra contraseña. Cagada inminente. Contra esas dos palabras no cabía discusión. Se paraba y punto. Les pedí perdón. Lo cortés no quita lo valiente, y bajé del escenario. Ed seguía en la barra del bar. Estaba hablando con el encargado del Garden Show, y por sus caras diría que de nada agradable. Me acerqué y dejé que Ed me viera. Me hizo una señal, levantando la mano, y acercó el índice al pulgar a muy poca distancia para indicarme que esperara un momento. Llamé a Bugs y le pedí un café. Eso y poco más podían servirnos tras la ley seca impuesta hacía un mes, cuando Richard subió al escenario con más copas de lo normal y empezó a tirarle los tejos a una rubia que estaba sentada en primera fila. Su marido, que en todo momento se encontraba sentado junto a ella, estuvo a punto de partirle la cara. Tuvieron que intervenir dos camareros. Desde entonces, solo cafés y refrescos para los músicos. «Habéis vuelto a empezar con mi canción favorita», dijo Butch. «Vamos, tío, es una canción muy bonita. Seguro que a tu abuela le hubiera gustado», dije bromeando. «Disculpe, señorito, no le oí. El negrito está preparando café». Me lo sirvió y los dos nos pusimos a reír. Ed terminó de hablar y vino hacia mí. «¿Cómo se encuentra Sean?», pregunté. «No se encuentra», contestó. «Murió hace apenas unos minutos». «No me jodas. ¿Por un mordisco?». Le pedí que me contara lo ocurrido después de que el capitán me pidiera que me marchara del puente de mando. Al principio se mostró algo reticente, pero insistí y le dije que podía estar tranquilo, que vi y oí mucho la noche anterior y aun así no le había contado nada a nadie. Accedió a regañadientes. Por lo visto tuvieron que enviar a Rescue 2 a buscar a Sean porque era incapaz de volver al barco. Una vez en cubierta le llevaron con urgencia a la planta médica. Sean estaba pálido debido a que había perdido mucha sangre, pero lo que más preocupó al doctor fue la elevada temperatura de su cuerpo. Le vendaron la pierna y lo metieron en una bañera con hielo. Luego volvió al puente de mando a darle parte al capitán. Tras el incidente se pusieron en contacto con las autoridades para informar de lo sucedido, pero no sé qué urgencias en la costa no podían evitar y enviar efectivos en aquel momento, y les aconsejaron que se alejaran del barco. Informaron a su vez del mal estado de Sean y la respuesta que obtuvo el capitán fue que enviarían un helicóptero medicalizado a la mayor brevedad posible, siempre y cuando el tiempo lo permitiera. Me explicó también el motivo por el cual se encontraba cerrada la planta médica esa misma mañana, y desde luego no tenía nada que ver con los dos de mantenimiento ni con problemas técnicos de ningún tipo. Cuando Sean despertó, empezó a quejarse del dolor que sentía en la pierna hasta llegar al punto de ponerse a gritar. Otro paciente, obviamente Ernesto, que también estaba ingresado, se despertó debido a los gritos. Al oír a Sean, perdió la cabeza y empezó a gritar también. Parece ser que golpeó a una enfermera que trataba de tranquilizarlo. Al final tuvieron que intervenir unos cuantos tripulantes y la cosa se puso fea. Durante aquellos hechos mantuvieron las puertas cerradas. «No es bueno que el pasaje vea ese tipo de cosas», dijo Ed. Pensé en el pobre Ernesto y en el mal trago que debió pasar al oír a su amante agonizar. «En unos minutos llegará el helicóptero y se llevarán el cuerpo de Sean», dijo Ed, sacándome de mis pensamientos. «Darán el aviso por megafonía para que la gente no se asuste al ver pasar un helicóptero a escasos metros de sus cabezas».
Se despidió y me volvió a pedir discreción. En aquel momento, Chuck, baquetas en mano, me estaba haciendo aspavientos para que acudiera con urgencia al escenario. Me senté al piano y empezó nuestro último pase. No hubo que esperar mucho tiempo antes de que el encargado nos pidiera un minuto de silencio para dar un anuncio. La gente recibió la noticia con cierta curiosidad y de inmediato se pusieron todos a mirar al cielo. Y en mitad de la canción What a Wonderful World, el helicóptero apareció sobrevolando nuestras cabezas. Seguimos tocando. El helicóptero ya no podía verse, pero sí oírse. El helipuerto se encontraba en la proa, no lejos de donde estábamos. No paró los motores. Seguramente ya tenían el cuerpo de Sean listo para su último viaje. La gente volvió a levantar la cabeza hacia el cielo, esta vez con las cámaras preparadas para inmortalizar el momento, y justo cuando empezó la lluvia de flashes, aquel imponente pájaro de metal realizó una maniobra extraña. El morro del aparato se elevó con brusquedad y quedó perpendicular a nosotros. De inmediato perdió velocidad y empezó a caer. Realizó una maniobra de recuperación, pero ya era demasiado tarde y se precipitó sin remedio sobre las mesas y sobre los que en ellas comían. Justo antes de tocar la cubierta, las hélices segaron unas cuantas cabezas y miembros amputados salieron disparados como caramelos en una piñata. Al chocar contra el suelo se hicieron añicos y salieron trozos de hélice cuyos pedazos causaron aún más daño. Por suerte el helicóptero no explotó. Aun así una parte del fuselaje salió desprendida y golpeó con fuerza la cola del piano. De haber tocado el violín ahora mismo no lo estaría contando. Miré alrededor en busca de la banda. Seguíamos siendo 4. La confusión y el pánico se hicieron dueños de la situación. La gente empezó a correr y a gritar. Un hombre mayor estaba tratando de sacar a su anciana esposa, que se encontraba atrapada bajo un trozo de fuselaje. Me apresuré a echarle una mano, pero antes de poder hacerlo, vi que pudo sacarla. Al llegar a su lado, observé que solo rescató la mitad. Me estremecí al escuchar al anciano emitir una serie de sonidos guturales similares a los de un animal malherido y agónico. Se quedó de pie, con sus manos sujetando las de su esposa, o más bien lo que quedaba de ella. Eché una mirada a mi alrededor y la situación superaba con creces la expresión escenario dantesco. Trozos de cadáveres por todas partes, un hombre caminando con desesperada parsimonia, con su brazo amputado sobre el hombro. Un niño suplicando a gritos a su madre que le respondiera mientras sujetaba su cabeza decapitada entre las manos, y todo ello salpicado al más puro estilo Pollock de rojo sangre. Aun así, lo que vi a continuación despojó de toda importancia al infierno que me rodeaba. Por el portón lateral del helicóptero salió una persona. Era Sean. Se puso de pie sobre el aparato y con suma lentitud giró la cabeza y me miró. Tenía puesto el camisón del hospital del barco, rasgado y manchado de sangre. De la boca de Sean goteaba algo que parecía sangre, pero más viscosa y muy oscura. Mi primer impulso fue ir hacia él para ayudarlo. Mientras me acercaba, ladeó la cabeza y fijó la vista en el anciano que todavía sujetaba las manos de su esposa muerta. El rostro de Sean se contrajo desfigurando sus facciones en una mueca de risa burlesca. Saltó sobre aquel hombre, ya de por sí mutilado por el dolor, clavándole los dientes en plena cara y arrancándole de cuajo su vieja y bulbosa nariz. El anciano cayó de rodillas y Sean continuó con su oreja. Luego le arrancó un ojo y por último mordió su cuello hasta dejar la tráquea a la vista. Algo llamó la atención de Sean. Levantó la vista y salió corriendo en dirección a una niña que estaba llorando de rodillas junto al cuerpo de su padre. El hombre mayor se desplomó junto al cadáver de su esposa, cuyas manos aún sostenía.
Miré hacia el cenador y vi que mis compañeros seguían agazapados tras sus instrumentos todavía enteros. Corrí hacia ellos y les dije que teníamos que salir de allí. Les grité que me siguieran, pero Stephen estaba fuera de sí y fue incapaz de mover un solo músculo. «¡Por Dios, Stephen, vuélvete!», grité. Le arranqué su querida Stratocaster de las manos y le lancé por los aires. Solo en aquel momento pareció reaccionar. Le levanté por la solapa y lo zarandeé con fuerza. «Stephen, escúchame. Tenemos que salir de aquí ya. ¿Entendido?» «Sí, creo que sí», susurró Stephen. Las escaleras que daban al gimnasio estaban a pocos metros tras los restos del helicóptero. Les pedí que no se pararan bajo ningún concepto. Corrimos lo más rápido que pudimos hasta llegar a una puerta de metal que daba a un pasillo interior del barco. Seguimos unos 5 metros y accedimos a la zona de spa. La recepción estaba vacía. Seguramente la chica habría salido corriendo tras oír el impacto. Seguimos hasta una piscina climatizada con forma ovalada y que tenía 3 focos en el fondo que desprendían una luz cálida que invitaba a meterse. El vaho había empañado los cristales que daban al jardín. Al otro lado de la piscina, junto a los vestuarios, había una escalera que daba acceso directo al gimnasio. Subimos y al llegar cerré la puerta tras de mí, aun sabiendo que no tenía pestillo, pero me tranquilizó verla cerrada. El gimnasio era sin duda el mejor sitio donde podíamos ir en aquel momento. Era la zona más alta del barco y con unas vistas de 360 grados protegidas por cristales reforzados por si algún pasajero despistado le daba accidentalmente un golpe con una pesa. No sé muy bien cómo funciona el subconsciente, pero desde luego la mayoría de las veces toma decisiones más que acertadas. En aquel lugar podíamos ver desde el helipuerto de proa hasta el solarium de popa. Pero lo más importante y aterrador era que teníamos vistas en primera fila al infierno. Si hay algo más horrible que la muerte, es la maldad, y si hay algo aún más abominable que la maldad, es la muerte cobrando vida para obrar el mal. Así lo sentí cuando vi alzarse al pobre viejo que a pocos minutos antes sujetaba las manos de su fallecida esposa mientras una criatura lo devoraba en vida. Se levantó y se movió más rápido de lo que hubiera podido hacerlo aun cuando estaba vivo. Fue corriendo al lugar donde se encontraba Sean, pero no para vengarse, sino para unirse al festín que se estaba dando con aquella pobre niña. Y así los 4, con las manos y la frente pegadas al cristal de seguridad del gimnasio, permanecimos mudos, atónitos y aterrados durante unos minutos, en un estado de shock colectivo, mientras vivíamos la peor de nuestras pesadillas. «La hostia. Parecen putos zombis, tío», dijo Richard, sacándonos de nuestro trance. Ninguno de los 3 caímos en la estúpida réplica de «Oh, cielos, no». Eso es imposible, pues los 4 estábamos viendo lo mismo, putos y jodidos muertos vivientes. Si bien es cierto que dicho en alto y en un contexto de relativa calma suena estúpido, os aseguro que en aquel lugar y en aquel momento no había palabra más exacta que definiera aquellas cosas. Tras 15 minutos la situación empeoró. Pensé durante un instante que la tripulación aparecería lanza en ristre y pondría fin a todo aquello. Nunca he estado más equivocado en mi vida. Sin ir más lejos, el propio encargado, que hacía menos de media hora me decía que guardáramos silencio en un tono que denotaba la férrea intención de dejarme claro el tamaño de sus huevos gordos y cuadrados, se había parapetado tras la barra del bar, no sin antes bajar la barrera, desoyendo los sollozos y las súplicas del pasaje para que les dejaran entrar.
La virulencia con la que atacaban era aterradora y se multiplicaba de modo exponencial cada vez que una nueva víctima se levantaba y atacaba. Si bien hacía menos de una hora el número de muertos en el barco era de 1, en aquel momento superaba con creces la centena. Estaba claro que no podíamos quedarnos ahí. Había que moverse. En ese instante vimos cómo una gran llamarada ascendía y avanzaba sobre cubierta debido, sin ninguna duda, a una fuga de combustible del helicóptero. Un gran número de cerillas con piernas empezaron a corretear de un lado a otro del Garden Show, muertos quemándose a lo bonzo. En aquel momento había alcanzado cada uno de los rincones de la plaza. Incluso el piano blanco estaba en llamas. La niña pequeña, que ya no lloraba, pero sí ardía, empezó a golpearse contra la barrera del bar hasta que acabó pasando por un recoveco. El fuego se extendió como la pólvora en el interior del local, y mesas y licores y manteles y todo lo que era susceptible de arder ardió, incluido el encargado. No sentí ninguna pena por aquel hijo de puta. Ahora sí estábamos contemplando el infierno, demonios incluidos. Ya no era capaz de distinguir a ningún superviviente en el Garden Show. Llegó la hora de salir de allí. Estaba claro que no podíamos pasar por la mitad de la plaza, pero tal vez podríamos movernos por los pasillos del barco, siempre y cuando no hubieran accedido a ellos. Había visto lo rápidos que eran y la ferocidad con la que atacaban, por lo que no podían contar con la fuerza de mis puños para defenderme, y más teniendo en cuenta que, en apariencia, no sentían ningún tipo de dolor. Miré a mi alrededor y sopesé las opciones. Había un par de barras olímpicas que descarté en primer lugar, pues pesaban unos 20 kilos cada una. Los discos y las mancuernas, a partir de 5 kilos, podrían causar ciertos daños, incluso ser letales al golpear en el cráneo, pero no me convencía la cercanía con la que tendría que propinar dichos golpes. Las barras convencionales no pesaban tanto, pero eran muy largas. Por fin di con el tema. Una barra Z. Sí, lo sé, sonaba irónico. Este tipo de barra pesa la mitad de una convencional y es mucho más corta, de unos 110 centímetros más o menos, y tiene forma curva en zigzag. Pesaba unos 5 kilos y podía manejarla con suma facilidad. Se me ocurrió que podía darle mayor potencia de golpeo colocando 2 discos en uno de los extremos. Los aseguré con 3 cierres. No quería arriesgarme a que salieran disparados al tercer impacto. Bueno, no era el arma definitiva, pero serviría. Di unos cuantos golpes a un saco de boxeo de cuero negro a modo de ensayo. Serviría muy bien. Solo había una barra de esas características y sabía que era la mejor arma que podíamos conseguir en aquel lugar. Decidí que yo sería quien la llevara. Aunque Richard era algo más corpulento que Chuck y Stephen, tenía claro que no podría manejarla con la destreza con la que yo lo haría. Les aconsejé que cogieran algo que pudieran usar para defenderse en caso de necesidad, pero que les resultara fácil de manejar. Yo iría adelante, pero les pedí que mantuvieran los ojos bien abiertos en todo momento. Un buen sitio para ir sería la planta hospital del barco. Podría ver si Ernesto aún se encontraba allí y tal vez saber qué ocurrió cuando llevaron a Sean. Resultaría muy largo ir hasta la parte central del barco y desde luego muy peligroso bajar por los ascensores. Una buena opción sería bajar por las escaleras de proa. Había usado muchas veces esas escaleras durante los últimos meses para ir al gimnasio, por lo que conocía muy bien el trayecto que debíamos seguir y además casi nadie las usaba. Iremos hasta la recepción del spa y de ahí giraremos a la derecha. Habrá unos 20 metros hasta las escaleras, dije. Llegamos a la recepción y me asomé al pasillo.
Miré a ambos lados y vi que estaba despejado. Corrimos. Al llegar a la puerta metálica que daba a las escaleras, miré por el ojo de buey y no vi nada. Así que la abrí y nos dispusimos a bajar cuando oímos un fuerte golpe a nuestras espaldas. Un tripulante entró al pasillo por la puerta que daba a la plaza donde se había estrellado el helicóptero y empezó a correr hacia nosotros. Tras él quedó una puerta abierta por la que entraron dos de aquellos enajenados que corrieron en su búsqueda. Entramos por la puerta y desde el descansillo de las escaleras empecé a llamar a aquel tipo. ¡Corre! ¡Por aquí! Pero no corrió lo suficiente y 2 metros antes de llegar a la escalera lo alcanzaron. Saltaron sobre él como lo harían dos guepardos sobre una gacela. No había intencionalidad ni estrategia en la manera que tenían de atacar. Donde te alcanzaban, ahí te desgarraban. Daba igual que fuera la cabeza, el cuello, un ojo o un dedo. El primero le arrancó de cuajo el trapecio y al caer al segundo sobre su pierna le desgarró los tendones tras la rodilla. Mientras devoraba al tripulante, emitían un desagradable sonido similar al que hace una persona comiendo un plato de pasta con la boca bien abierta, y masticaban con tanta ferocidad que sus dientes chocaban con la fuerza con la que chocan dos piedras al partir de una almendra. Todo aquello acompañado por los gritos desgarradores de aquel pobre desgraciado. No podíamos hacer nada, así que cerré la puerta y empezamos a correr hacia las plantas inferiores. 5 pisos más abajo paramos en el descansillo y miré de nuevo por el ojo de buey que hay incrustado en todas las puertas metálicas que separan los pasillos de las escaleras de proa. En aquel piso no habían llegado aún las malas noticias. Vi gente que andaba con la misma tranquilidad con la que harían si pasearan a su perro por el parque. No entendía cómo no habían dado la voz de alarma, tal vez por mantener aislado el estado de histeria en un par de plantas, supongo. Aquello no estaba carente de lógica. No creo que ayudara en nada tener a todo el barco sumido en el caos. Creo que nadie sabía qué estaba ocurriendo en realidad. Tras un breve descanso, pues cargar con 10 kilos extra que me proporcionaba la barra Z no era una tarea fácil, seguimos bajando. No nos cruzábamos con nadie en ningún momento. La planta hospital permanecía desierta. Estaba claro que a esa profundidad aún no habían llegado ni noticias ni heridos. Nos acercamos a la entrada donde se encontraba la recepcionista rubia tan guapa. Me ofreció una discreta sonrisa que nada tenía que ver con la que me regaló hacía solo un día. Nuestro aspecto tampoco llamaba a la cordialidad, sucios y yo empuñando una especie de martillo de más de 1 metro. «Buenas noches», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?» «Hola, buenas noches», dije. «Vengo a ver a Ernesto. Sigue aquí, ¿verdad?» «Sí, sigue aquí», dudó. «Pero ahora no pueden pasar. Verá, ha ocurrido un accidente en cubierta y creo que esto se va a animar en cualquier momento», dije. «Necesitaría hablar con él ahora mismo, por favor. Lo siento, es que yo... Mire», interrumpí. «Voy a pasar a ver a Ernesto. No quiero discutir con usted y no creo que a nadie le importe, pues cuando usted llame a seguridad para que vengan hacia aquí, descubrirá que están bastante ocupados con otros problemas mucho más importantes que el de un tío raro que quiere ver a un bailarín lisiado». Sin esperar respuesta alguna por parte de la recepcionista, me di la vuelta hacia mis compañeros y les pedí que me esperaran ahí mismo un momento. Yo fui hacia la habitación de Ernesto. Entré sin llamar y me lo encontré durmiendo. Tenía una correa a la altura de la rodilla y otras 2 en las muñecas, además de un pómulo morado y una brecha en la ceja. Lo zarandeé como no demasiada delicadeza con la intención de despertarle. Poco a poco fue abriendo los ojos. «Hola, Ernesto, soy yo, Ash». «Hola, colega», dijo arrastrando las palabras. «¿Has venido a verme?» «Muchas gracias. ¿Has visto lo que me han hecho esos animales?» No contesté. «Quítame estas correas, por favor. Prometo no hacerte nada», dijo bromeando. Se las quité. Lo primero que hizo fue arrancarse el catéter del brazo.
Una gota de sangre le resbaló por el brazo. —¿Qué diablos es eso? —preguntó señalando la barraceta. —Es algo complicado de explicar, tío —dije—. Ya te contaré. Pareció no importarle demasiado. Cerró los ojos y empezó a hablar. Se han llevado a Sean, colega, hace apenas unas horas y no me han querido decir nada de lo ocurrido. Anoche oí cómo traían a alguien. Pensé que sería algo serio, porque no hacían más que entrar y salir gente de la habitación de al lado. Llegó el doctor y estuve un buen rato. No sé cuánto y por qué me quedé dormido. Esta mañana me han despertado unos gritos. Era Sean. Lo he reconocido al momento. He empezado a llamar a la enfermera para preguntarle qué estaba pasando, pero no venía nadie. Trató de incorporarse. Le ayudé poniéndole un cojín en la espalda. Ya sentado le acerqué un vaso de agua que tenía en la mesilla. «Toma, bebe, te sentará bien», dije. Se bebió el vaso de un trago y con el dorso de la mano se restregó una lágrima que se deslizaba por el pómulo amoratado. Me dio las gracias y continuó. Luego he llamado a Sean, que no dejaba de gritar algo como que le quemaba la pierna y que le habían mordido. «Me quemo por dentro», gritaba. Te juro, colega, que estaba agonizando. Cuando me oyó me suplicó que por favor le ayudara. Me he vuelto loco porque no venía nadie a decirme nada y Sean, Dios mío, cómo gritaba. Ernesto ahora estaba llorando a moco tendido. Cuando por fin ha llegado la enfermera, continuó, yo estaba tratando de ponerme en pie y ella se acercó a mí corriendo para tratar de volverme a meter en la cama y entonces resbalé. Le di con el codo en la nariz y creo que se la partí. Fue un accidente, pero ella empezó a gritar y salió corriendo de la habitación. Yo ni me percaté en aquel momento de que le había hecho daño y seguí llamando a Sean. Conseguí incorporarme y cuando por fin alcancé la puerta de la habitación llegaron dos tipos. Creo que eran de la seguridad del barco, o eso me pareció leer en sus chapas de identificación, y me ataron en la cama. Uno de ellos comentó que le había partido la nariz a la enfermera y acto seguido me dio un cabezazo en la cara. Me agarró por el cuello y me dijo que eso me pasaba por golpear a su chica. Luego me dio un puñetazo que me dejó noqueado al instante. —¿Y ya no recuerdas nada más de lo ocurrido? —pregunté. —No mucho. Me desperté un poco más tarde y llamé a gritos a la enfermera, y cuando llegó vi que tenía la nariz con algún tipo de vendaje y los ojos un poco amoratados. Le pedí perdón y le dije que no fue mi intención, pero no dijo nada. Tan solo se acercó y me inyectó algo a través de la vía que me dejó fulminado al instante, y he dormido hasta ahora que me he despertado. Toda aquella información no me sirvió de mucha ayuda, la verdad. Para colmo de males, Ernesto no sabía nada respecto a lo sucedido con Sean y yo no pensaba contárselo por ahora. Le pregunté por la pierna y me dijo que en algún momento le habían cambiado el vendaje que llevaba por otra sujeción algo más rígida, pero que no sabía nada más al respecto del estado de su tobillo. —¿Sabes algo de Sean, colega? —preguntó Ernesto con lágrimas en los ojos. No contesté. —Creo que le ha pasado algo malo —dijo—. Dios mío, como le haya pasado algo creo que me moriré. ¿Sabes una cosa, colega? Yo sin él solo soy un maricón más. Bailarín y marica. Menudo cliché. Eso es lo que le decía mi padre a mi madre sobre mí. Bailarín y marica. Menudo hijo nos ha tocado, se quejaba. Sean siempre me ha hecho sentir bien conmigo mismo. Le necesito, ¿sabes? No supe qué decir. De pronto apareció la chica de recepción que entró sin llamar. Por un instante pensé que se pondría como loca por haberle quitado las correas. Me equivoqué. Entonces me percaté de que iba empujando una silla de ruedas. —Disculpe, he de pedirle un favor —dijo con la sonrisa renovada, pero algo forzada—. Me han llamado del puente de mando. Por lo visto ha habido un accidente en cubierta y me han solicitado todas las habitaciones posibles. Por lo visto ya están bajando a los heridos. Como el señor solo debe mantener reposo hasta que lleguemos a puerto, me ha informado el doctor que no habrá problema en que lo haga desde su camarote. Me pregunto si usted podría...
Ya estaban bajando a los heridos. Quien dio esa orden no tenía ni idea de lo que iba a pasar con ellos. Sí, claro, sin problema. Yo lo llevaré a su camarote. Me apresuré a decir, pensando solo en salir de allí lo más rápido posible. Estupendo, muchas gracias. En un momento vendrá la enfermera a quitarle la... Vio que ya se había quitado la vía del brazo. Creo que no hará falta, dijo Ernesto. Cuando volví a la recepción me encontré con la cara de incredulidad de mis compañeros al verme aparecer con un tío en silla de ruedas. —¿Pero qué cojones? —dijo Chuck. —Chicos, os presento a Ernesto. Ernestos los chicos —dije ignorando el asombro de los tres. —Hola, colegas —dijo Ernesto. Les dije que iba a empezar a traer heridos de la cubierta y que sería mejor no estar ahí cuando llegaran. Le pedí a Stephen que empujara la silla de ruedas. Yo tengo que llevar a la Z, expliqué mostrándole la barra. Y ahora salgamos de aquí. No dimos ni un paso fuera de la recepción cuando chocamos con ella. —Ernesto, corazón. La bailarina de los pechos turgentes apareció en escena. Ya no iba con las mallas de ballet, pero desde luego los leggings negros que llevaba no le restaban atractivo. Le miré el escote y ella se dio cuenta, pero actuó como si no me hubiera visto. —Cariño mío, has venido a verme —exclamó Ernesto, dejando libre toda la pluma que hasta ahora se había mantenido oculta. Chicos, siento aguar este momento, pero ya os pondréis al día en el camarote, dije. Así que Ernesto, señorita bailarina, vámonos. Misty, si no te importa, dijo la chica. Pues encantado, Misty. Yo soy Ash. Ahora, por favor, vámonos. Misty. Hasta ahora su nombre era atractivo y misterioso. En aquel momento hubiese puesto mi vida en peligro si ella me hubiera dicho que fuéramos a una habitación. A la mierda todo. Echemos un polvo mientras el barco se mantenga a flote. —¿Vamos o qué? —preguntó Misty, devolviéndome a la realidad. La buena noticia es que nos encontrábamos a solo un piso por encima de nuestros camarotes. La mala es que tendríamos que coger el ascensor. Sin pensarlo demasiado, fuimos directos. La luz nos indicaba que estaba ocupado, pero bajaba, así que esperamos. Aproveché ese ratito de espera para contemplar a Misty con un poco más de detalle, y daba igual cómo la mirases. Era perfecta. —Cariño, ¿cómo es que no estás bailando? —preguntó Ernesto. —No lo sé. Por lo que he oído, ha habido una explosión en la cubierta del barco y nos han desalojado. No era el momento de contarles lo ocurrido. Era mejor que no se enterasen aún de los detalles. Además, no sé cómo reaccionaría Ernesto al enterarse de que Sean había muerto. Decidí mantener la boca cerrada, al menos hasta llegar al camarote. Mientras esperábamos a que llegase nuestro ascensor, les propuse a Chuck y a Richard que bajasen por las escaleras para asegurarse de que todo estaba bien. Como solo era un piso, no tardarían más en un par de minutos en bajar a comprobarlo. Les dije que era mejor que yo me quedara con Ernesto por su obvia situación y también por el culo de Misty, pero esa parte me la guardé para mí. Les pareció bien y fueron a ver cómo estaba todo. Pasado apenas un minuto llegó nuestro ascensor. Se oyó un pitido justo antes de que se abrieran las puertas. Lo primero que vi fue una camilla. Ya estaban bajando a los primeros heridos. Lo siguiente en lo que me fijé fue que en la camilla no había ningún paciente, sino sábanas blancas empapadas en sangre. Todos los espejos del ascensor estaban bañados en sangre. Tampoco había ningún tripulante llevando la camilla. Resultó que sí lo había, solo que no lo vi hasta que las puertas terminaron de abrirse. El tripulante estaba tendido en el suelo con la totalidad de sus tripas fuera. Las estaba sujetando con las dos manos y movía los labios como si fuese un pez al que habían sacado del agua.
Entre sus piernas se encontraba agazapado un pasajero con el brazo amputado que, con la ayuda del otro, que aún conservaba pegado al cuerpo, se llevaba trozos de tripa a la boca. Daba la impresión de que el tripulante se las estuviera sujetando para facilitarle las cosas. Aquel come carne amputado giró la cabeza hacia nosotros y antes de que pudiera moverse, Stephen, en un acto de reflejo, embistió la camilla con la silla de Ernesto, más bien con su cabeza. La camilla golpeó la cara de aquel hijo de puta a la altura de la boca, saltándose 2 dientes. Aunque falta de un brazo y de vida tal como la conocíamos, se mostró muy ágil y subió de un salto a la camilla. Se abalanzó sobre Stephen, que cayó de espaldas. A dura penas pudo sujetarlo por el cuello de la camisa, manteniendo así su boca llena de tripas y sangre, separada por unos pocos centímetros de su oreja. El crepitar de sus dientes, tan cerca de su cara, le provocó un grito de puro terror. Aparté a Misty de un empujón con el brazo al tiempo que levanté la zeta con las 2 manos y golpeé con todas mis fuerzas. Fallé por muy poco y no alcancé su cabeza. Los discos chocaron contra su nuca con tanta fuerza que pudo oírse el crujido de las vértebras al romperse. Se quedó inmóvil en el acto y Stephen se lo quitó de encima de un empujón. —¿Qué está pasando? —gritó Misty. —Bajemos al camarote y os lo contaré todo, pero tenemos que salir corriendo de aquí —dije. Chuck y Richard aparecieron por la escalera. —¿Pero qué cojones ha ocurrido? —preguntó Richard. —Hay que irse —insistí. —¿Cómo está el piso de abajo? —Vacío, ni un alma —dijo Chuck. —De acuerdo, saquemos la camilla y bajemos cuanto antes —respondí. Sacamos la camilla y caíamos en la cuenta de que no habíamos olvidado del tripulante que había dentro del ascensor. —Joder, ¿y a este qué coño le ha pasado? —preguntó Richard. —Lo que ha pasado es que le ha servido una ración de tripas a este otro de aquí —dijo Stephen, con una risita histérica, señalando al muerto que casi le arranca la oreja. De repente el no muerto, que acababa de desnucar, giró levemente la cabeza y agarró con los dientes la bota de Stephen. Le había partido el cuello, por lo que no pudo mover ninguna parte de su cuerpo excepto la cabeza, pero su mordida era tan fuerte como la de un perro de presa y no le soltaba. De nuevo levanté la zeta. Esta vez no fallé. Los discos se hundieron en su cráneo, que explotó esparciendo puré de sesos a 5 metros. La trayectoria de los discos continuó hasta que los detuvo en el suelo. Al mirar dentro del ascensor, decidimos que por nada del mundo bajaríamos con aquel tipo destripado, así que cargamos con Ernesto entre Richard y yo, y la silla plegada la llevó Chuck. Obviamente bajamos por las escaleras, solo era un piso. Quiero pensar que no éramos tan idiotas y que solo actuábamos mal debido al estrés que toda aquella situación nos provocaba. Una vez estuvimos los 6 en el camarote, puse al corriente de todo a Ernesto y a Misty.